piensa en la ciencia o la rama de la matemática que estudia básicamente los datos, ¿no? Los datos que se presentan en la realidad y que básicamente consiste esta ciencia en analizarlos, organizarlos, coleccionarlos, interpretarlos. Pero en realidad el objetivo de esta clase no es aprender sobre estadística, porque tenemos, creo, una materia específicamente para esto, sino básicamente cómo la estadística nos permite o nos entrega a nosotros en este caso, decisores o personal de salud en el rol que estemos desempeñando, usar esta información que nos brinda la estadística para tomar decisiones en nuestras prácticas, en el rol en que estemos desempeñando. Entonces, el objetivo en realidad de esta clase es, primero, saber cuáles son las aplicaciones de la estadística en salud. En segundo lugar, establecer la importancia de la información para obtener resultados y las características que debe tener todo tipo de información. En tercer lugar, de dónde obtener las fuentes de esa información. Esa es una cosa importantísima porque a veces uno quiere tener un dato que se le pide en algún momento y no sabemos bien de dónde obtenerlo. Y finalmente nos permite resumir, asociar, comparar y analizar resultados obtenidos al aplicar los principios y conceptos de los métodos estadísticos. Entonces, esos son los objetivos de la clase. En el último punto, fundamentalmente lo vamos a hacer en forma práctica a través del análisis de 3 indicadores fundamentales en el quehacer sanitario, que son la morbilidad, la mortalidad y la natalidad. La siguiente, por favor. Aplicaciones, entonces, en salud. Si uno quiere saber cuántas personas en un país tienen una enfermedad o cuántas personas la contrajeron en un determinado periodo de tiempo, tiene que utilizar la información que nos brinda la estadística. Y si quiere ser más específico, por ejemplo, de ese grupo o de cierto grupo, ¿cuántas personas hacen una determinada enfermedad? Y esto en algunos países, por ejemplo, es muy importante. En países grandes en los que la población es muy, muy diversa, se pueden encontrar diferencias muy importantes, significativas, estadísticamente significativas, en grupos raciales, por ejemplo. Creo que es bien conocido que la población negra tiene una mayor predisposición a hacer, por ejemplo, hipertensión arterial. ¿Ya? Este tipo de información es importante para medidas, por ejemplo, de tipo de salud pública, que si no tuviéramos esa información no las podríamos tomar. Otras preguntas también nos puede ayudar a resolver la estadística, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen una enfermedad? ¿Existe equidad en el acceso a la salud? Por ejemplo, si uno supiera que en un establecimiento X solamente es concurrido, digamos, por las personas que viven más cerca del establecimiento y no por las que viven más lejanas. Y ese dato lo tenemos gracias a la estadística. ¿Podríamos decir que hay equidad en el acceso a ese establecimiento? Definitivamente no. O si es que en ese mismo grupo, en ese mismo establecimiento, vemos que la mayor parte de pacientes
tienen un ingreso salarial superior a los que no existen. Podríamos decir que hay equidad en la atención, en el acceso en ese establecimiento de salud. Eso es para ponerlo en micro, ¿no? Porque en macro también se dan este tipo de análisis y es bien sabido, pues, que las personas de los grupos económicos menos favorecidos definitivamente tienen mucho menor acceso a la salud. Pero también podríamos usarlo, por ejemplo, con respecto a algún tratamiento específico, ¿no? Ese tratamiento es seguro y efectivo. Hay forma de saberlo si es que empezamos a comparar, por ejemplo, un grupo sobre el otro. ¿Cuántas personas nacieron y murieron? Son estadísticas vitales que es importante conocerlas, porque ¿cómo podríamos nosotros tomar determinaciones si no conocemos sobre qué o cuántas personas vamos a actuar? ¿Cuántas personas tienen acceso y usan la atención médica? También es importante, o son cosas que uno se puede responder en base a la información estadística. Otra cosa que es importante, la calidad y la eficiencia en nuestro sistema de salud. Hay indicadores que miden la calidad, por ejemplo, la satisfacción del usuario externo, también podemos medir la satisfacción del usuario interno. Los costos de nuestros servicios justifican los logros obtenidos, es decir, son eficientes o no son eficientes. Toda esta información es factible conseguirla en diferentes fuentes, que justamente vamos a ver un poco más adelante. Los costos de la atención médica antes no eran importantes, la gente no le daba el valor que tiene realmente, pero actualmente los administradores de salud saben la enorme importancia que tiene conocer los costos de la atención, porque solamente en función a eso tenemos que implementar determinadas políticas. Nosotros tenemos que siempre buscar cuáles son las medidas, hablando de salud pública, que son más costo efectivas. O sea, yo puedo tener una intervención sanitaria que cuesta como 1.000 y obtengo un resultado de, digamos, como 100, pero puedo tener otra que también cuesta como 1.000, pero tiene un resultado como de 200. Entonces, allí uno tiene que tomar una decisión y escoger por la opción B, la que le da un resultado como de 200. Entonces, toda esta información, todas estas preguntas que aquí aparecen como preguntas, uno las puede encontrar en la información estadística que está felizmente disponible. ¿Okay? Y finalmente he puesto una, ya avanzando, tratando de avanzar un poco más, por ejemplo, con el tema de las vacunas contra el COVID. No sé, que a ver, podríamos ir haciendo participar a algunos de los estudiantes que están presentes. A ver, la alumna Jara, por ejemplo. Si usted fuera la ministra de Salud y le preguntarían cuántas vacunas contra el COVID debimos comprar en el momento que se decidió eso. ¿Qué dato tendría usted que preguntar de todas maneras? ¿Está la alumna Jara? Sí, doctor, buenas tardes. En primer lugar, tener el manejo de la estadística de cuántas personas han sido afectadas, ¿no? También, aparte, la cantidad de población adulta en el país, porque bueno, inicialmente se decía que iban a ser los primeros en vacunarse, ¿no? Las personas mayores de 18 años. Suficiente, alumna, muy bien. Ya, pero ahí ya, usted mire, ya me está
me ha tomado 3 datos. Me ha dicho primero los que se enfermaron, ¿no? Esa información es importante tener. En segundo lugar, cuántos somos, cuánto como población, y hay que descontarle a esa población total los menores de 18, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿qué dice, por ejemplo, la alumna Muñoz? ¿Qué otro dato le interesaría saber? Por favor, llama a la Rubén que estoy en clase, por favor. Sí, ¿me escucho? Brigitte, ¿está en clase, Brigitte? Ya vamos a ir anotando a los que no están en clase. A ver, la alumna Marcia Cárdenas. Sí, doctor. Buenas tardes. A ver, Marcia. Un dato más. ¿Qué otro dato más te interesaría saber para decidir cuántas vacunas compramos? Bueno, el total de la población, creo que ya se hizo estudios de que se puede colocar a niños mayores de 12 años, si no me equivoco. Ya, Entonces sería ver la población, ¿no? A partir de los 12 años en adelante, la población total peruana. perfecto. Ya, pero eso ya lo dijo tu compañera. Otro dato, Bueno, también sería el presupuesto que se tenga, ¿no? ya, lógicamente. O sea, tú puedes querer comprar 50 millones de vacunas, pero no te alcanza. Muy Claro. bien. Ok, perfecto. A ver, Roger Choque. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué otro dato te interesaría saber? Mm, Personas vulnerables, ¿no? Con ninguna enfermedad. Perfecto, perfecto. ¿Por qué sería importante? Porque a ellos tendríamos que priorizarlos, ¿no es cierto? Como se ha hecho. O sea, los que tienen más riesgo de morir, tendríamos que vacunarlos antes. ¿Ya? Otros datos también, para no ya extender mucho las preguntas, es, por ejemplo, sería importante saber cuántas personas no estarían dispuestas a vacunarse. A ver, Fresia Vera, ¿qué dice? ¿Sería importante o no sería importante? Fresia Vera. Felipe Godoy. Sí, doctor, presente. Con respecto a su pregunta, doctor, yo justamente había pensado que también podría haber sido la intención de las personas a vacunarse, pero también me pongo a pensar que eso puede cambiar, ¿no? Depende de circunstancias. Así que considero que sí sería una variable importante, pero no tomarla tan en cuenta, ya que si una persona luego decide vacunarse, entonces es como que me quedaría sin vacunas para ella y se tendría que hacer otra gestión más. Tal vez no tan importante. Ya, sí es una buena respuesta, pero justamente por eso es importante la pregunta, ¿no? Porque cuando uno vive en un país con recursos escasos, tiene que, no te puede dar el lujo de un país que tiene muchos recursos. Y hay ya estudios en diversos países en los cuales, y por eso lo menciono como pregunta, en los cuales ya hay una tendencia, más o menos, hay un porcentaje
promedio que se va repitiendo. Entonces, ahí nosotros tendríamos, si fuéramos, digamos, los decisores, tendríamos que obtener esa información que también está a la mano, que es una información estadística, y sacamos más o menos un promedio de los países que se parecen más a Perú en cuanto a idiosincrasia, y podemos decir, bueno, así les digan lo que les digan, hay un porcentaje que no se va a vacunar, ¿cierto? Y también con información nacional, porque hay encuestas también a nivel de país que nos dicen más o menos que hay un porcentaje que no se va a vacunar. Así hayan campañas muy intensas de vacunación. Entonces, esto lo pongo simplemente como ejemplo, no vamos a discutir ahorita si es que es una buena decisión o una mala decisión, simplemente lo ponemos como un ejemplo para que vean ustedes la utilidad de tener buena información estadística para tomar decisiones tan importantes como las que en este caso he puesto como ejemplo. ¿Ya? Era básicamente esa la intención de ir, digamos, departiendo con ustedes sobre este punto. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Pasó, doctor? Sí, ya pasó. Bueno, entonces, otro de los objetivos era ver, entonces, además de en qué puede ser útil tener información estadística, y les he puesto ejemplos prácticos. En general, ya hablando como información, toda organización definitivamente, por más pequeña que sea, ustedes pueden irse a una posta de salud, ustedes van a ser serumistas. Y en esa posta de salud, en donde probablemente sean ustedes y 2 personas más las que brinden la atención, necesitan tener información. Y esa información la tienen que obtener de diferentes fuentes, pero tienen que tener información. Porque solamente con esa información ustedes van a tomar decisiones que pueden ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de sus intervenciones. ¿Ya? Entonces, yo creo que sí lo han visto en mi presentación. Actualmente soy director del Hospital Regional de Huacho y de 57 establecimientos de la provincia de Huaura y Ollón. Entonces, aquí vemos casos muy concretos, por ejemplo, de cómo una decisión equivocada puede afectar, digamos, el mal uso de los escasos recursos que tenemos. Y tenemos ejemplos concretos. Por ejemplo, vacunatón. Vacunatón hacemos con grandes despliegue de bombos y platillos. Y por decisión política se hace, por ejemplo, en 9 distritos de Huaura y Ollón. Y resulta que deben ser 36 horas ininterrumpidas de atención y sirven muy bien, o sea, en toda la costa, excelente. Pero en Sayán, que ya está más metido, y en Ollón, que está más metido todavía, en Ollón, ni una persona toda la noche. Y en Sayán, la primera vez 108 y la segunda 50. Vale la pena tener 4 brigadas toda la noche de vacunación. Eso estamos hablando de casi 40 personas. Entonces, es un recurso absolutamente mal usado porque se tomaron las decisiones equivocadas
en base a información equivocada. O sea, esa información, la información que funciona en la costa, no necesariamente funciona en la sierra. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de datos que te da la estadística, sobre todo cuando comparas, o sea, ya esto no es nuevo, ya se viene haciendo hace 2 meses por lo menos. Entonces, esa información ya la tenemos. En algunos sitios funciona muy bien y en otros sitios no funciona bien. Se miran los horarios, cuántos se vacunaron en las noches en tales sitios y entonces se toman las decisiones adecuadas. Entonces, eso es importante tener en cuenta siempre. Las decisiones siempre deben tomarse en base a información. Es como cuando lo que está adelante, si es que no ven más de 100 metros, no lo pasen, porque no ven lo que hay adelante. Mientras no vean el panorama completo, ustedes se van a equivocar de todas maneras. Y ese tipo de información nos da la estadística. Nos permite entregar la información que nos permite ver el panorama de esos 100 metros que son tan necesarios para evitar chocarse, por ejemplo. La siguiente, por favor. Y bueno, la información tiene varias características, ¿no es cierto? Tiene que ser útil. Yo no voy a pedir información de cuántas personas van con carro o van sin carro a vacunarse en un centro de vacunación en Huacho. No me sirve. Tiene que ser objetiva la información, no lo que te parece o lo que le parece al vecino. Tiene que ser en base a una medición. ¿Cuál es más grande? El que mide más, no el que tus ojos te dicen que parece más grande. Para eso existe 1 centímetro. Lo mides a 2, 5 personas, de ahí tú recién vas a decir, este es el más grande. Ya hay un instrumento común, aceptado universalmente, que va al aplicarles esa misma medición a 5 sujetos, tú puedes decir, este es el más alto, por decirlo. Pero también hay gente que lo mira a los 5 y dice, el más alto es el de acá. Y puede equivocarse, porque es un criterio subjetivo, no objetivo. Tiene que ser confiable la información, o sea, venir de una fuente segura, tiene que ser precisa, o sea, mide lo que dice que está midiendo, tiene que ser completa. Si me vas a dar una información, dime, o sea, ¿cuántas personas se vacunaron en la noche? 30 mujeres. ¿Eso es una información completa? No, porque de repente los hombres son 800. Orientada al usuario siempre, ¿no? Nuestro quehacer siempre tiene que estar orientado al usuario, tiene que ser información relevante, de importancia, tiene que ser accesible. Si usted no, podemos tener mucha información, pero no la entendemos, está criptada, está puesta en fórmulas, esa información no nos sirve mucho. Y tiene que ser oportuna para que la información nos permita tomar decisiones, tiene que llegar en el momento adecuado. Y finalmente, fácil de usar, ¿no? O sea, es importante tener información que sea fácil de usar, porque si no, no nos ayuda mucho. La siguiente, por favor. Ya, ahora esta parte sí es también bastante importante, sobre todo para ustedes que empiezan a hacer cada vez más frecuentemente estudios de investigación, ¿no? Tenemos que saber de dónde sacamos información
confiable. Y bueno, primero que el ente, digamos, oficial, el ente rector en el tema de información estadística es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que tiene una página web muy rica y muy amigable, a la cual hay información libre, gratuita. Por ejemplo, lo que hay en este año es un catálogo de publicaciones y servicios en el 2021. Lo abren y pueden sacar de ahí todas las publicaciones que hasta el año 2021 se han venido ofreciendo en el INEI. Pero también hay otro tipo de información que puedes encontrar, ¿no? Natalidad, mortalidad y nacionalidad 2019. El tema de la población afiliada a seguros, por ejemplo. Hay realmente una información muy vasta que se puede acceder a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Pero, a la siguiente, por favor. La que son, digamos, recursos que más buscamos, la gente que está en ciencias sociales y incluida la medicina son el ENDES. Ahora tenemos ya el ENDES 2020, que, bueno, que es una encuesta demográfica y de salud familiar, ¿no? Nos dan datos sociales en base a una encuesta que se aplican en hogares y que te dan información a nivel nacional y departamental. Este es un dato importante que mencionarlo, que no siempre nosotros contamos con información que llegue hasta el nivel departamental y mucho más difícil llegar hasta el nivel distrital. Por eso que hay a veces muchas dificultades en la investigación a nivel local, porque la información realmente es muy escasa. Así, y el otro instrumento que pone a disposición el INEI, la siguiente, por favor, es la Encuesta Nacional de Hogares, ¿no? Que también la formula el INEI desde el 95 y que igual también nos dan información sobre pobreza, sobre condiciones de vida en los hogares. Entonces ahí podemos encontrar mucha información que necesitamos sobre salud, tanto en el ENDES como en el ENAO. La siguiente, por favor. Hay ya directamente del Ministerio de Salud. Hay un instrumento muy, muy bueno que yo se lo recomiendo, que es el REUNIS, que es un repositorio donde hay información que se recolecta de todos los establecimientos de salud en base al GIS y que deberíamos consultar para conseguir información, por ejemplo, de un establecimiento en especial. Hasta ese nivel llega la información del REUNIS. También el boletín epidemiológico que se publica periódicamente. Y hay otro tipo de información que también es importante, que tiene que ver con el tema económico, que cada día, como les digo, es más importante. ¿Cuánto es el costo de bolsillo, por ejemplo, de las personas en el tema de medicamentos? Y esto es un estudio realizado desde 2012 al 2019. Entonces, y así como eso, hay una serie de trabajos que nos permiten realizar o contar con una serie de información sobre salud y que nos lo entregan los estudios estadísticos. La siguiente, por favor. Vamos un poquito más rápido. Hay otras fuentes. El Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, tiene su página amigable que nos permite saber cuánto se gasta
en salud, nos permite saber cuánto se gasta en cada una de las estrategias sanitarias. Hay el Ministerio de Inclusión Social también nos puede ofrecer, por ejemplo, datos sobre desnutrición crónica infantil. Avancemos, por favor. Y bueno, y otras fuentes como el Banco Mundial y de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que también tiene una parte que brinda información, por ejemplo, sobre mortalidad infantil, mortalidad materna. La siguiente, por favor. Bueno, ahí le puse esto como para que vean ustedes cómo presenta el INEI la información sobre morbilidad. Entonces, si ustedes quieren saber cuántas mujeres y hombres reportaron padecer algún problema de salud crónico según un ámbito geográfico, pueden ingresar en ese link. Y cualquier otro dato de todo ese listado de posibilidades, ustedes pueden conseguir mujeres hospitalizadas según causas y grupos de edad, por ejemplo, el penúltimo. La siguiente, por favor. En Reunis, ya no en el INEI, sino en Reunis, también tenemos información sobre morbilidad. En este caso, fíjense la fecha, el 24 de agosto, que copié esta lámina, me permite establecer el año en que yo quiero buscar la información. Ahí dice el año 2021, pero si ustedes quieren, buscan del 2020 o 2019, según grupo de morbilidad. Entonces ahí aparecen las 10 primeras causas de morbilidad por costa, sierra y selva, y con su gráfico al costado de cuáles son las que estarían más afectadas. Entonces, todo este tipo de información ustedes lo pueden obtener para cada uno de los años, para cada uno de las zonas geográficas. La siguiente, por favor. Aquí es otra forma de obtener la información. Ahí aparecen varios tipos de filtros. Por ejemplo, si quieren departamento, pones el departamento que quieres, la provincia que necesitas. Puedes comparar en el lado derecho. Ustedes están viendo la morbilidad según área, a ver dónde, por ejemplo, se enferman más de problemas de faringitis aguda, en la zona rural o en la zona urbana. Y para cada uno de los grupos de morbilidad y también para cada una de las categorías de enfermedad, ¿no? Hay varias formas de agrupar las enfermedades y se puede ver inclusive por grupos etarios. Entonces, la información que ustedes necesiten la pueden encontrar haciendo las combinaciones que necesiten. La siguiente, por favor. En cuanto a mortalidad, no he puesto los datos más actuales porque ustedes saben que a partir del 2020 se distorsiona todo. Pero bueno, solamente quería resaltar este dato de 188.000 personas que morían, y esa es la cifra normal o promedio de muertos en el Perú, más o menos. Siempre estuvo alrededor de 15.000 personas por mes. Siempre estuvo en los últimos años, por lo menos alrededor de 15.000 personas por mes, y siempre estuvo más o menos el 50% relacionados a problemas pulmonares. Esas fueron y siempre más o menos muy cercano al 50% de todas las causas de muerte fueron en Lima. Entonces, esos datos fue una de las cosas que me preocupaban al comienzo de la pandemia, porque la información oficial no era muy distinta de la que estaba ocurriendo, o de la que podría haber ocurrido sin pandemia. No sé si ustedes recuerdan, al principio de la pandemia hablaban de 20.000 por mes, entonces yo decía, pero 20.000 por mes, o sea, con 5.000
casos más por ir a menos todavía, está produciendo un desequilibrio tan grande en el sistema de salud. Algo no estaba, no calzaba bien algo, ¿no? Porque, o sea, con 15.000 muertos promedio mensual desde hace 4 años y si hay 17.000 con 2.000 muertos más en un sistema de salud no tendría por qué quebrarse como se quebró. Entonces ya sabemos, o ya supimos después que había otra explicación, no habían más muertos de los que normalmente se registraban. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí hay un cuadro que también de Reundis, donde se establecen las principales causas de muerte. Miren, en el 2019, neumonía no especificada, 10% casi, otras enfermedades pulmonares, otros 10% casi, la tercera, neumonía, o sea, hasta allí nomás ya tenían ustedes 25% de las causas, sin contar otras, aquí también abajo, enfermedad pulmonar intersticial no específica. Entonces, habían varias causas relacionadas con problemas pulmonares que representaban entre el 30 y 50% de las causas totales de muerte desde antes de la pandemia. La siguiente, por favor. Aquí está, para que vean, esto también es otro dato que nos ayuda mucho, la estadística, que nos permite ir viendo la forma como va un fenómeno sanitario, se va moviendo en el tiempo, ¿no? Si ustedes ven el 2008, habían 157.000 muertes cada año, y 10 años, 11 años después, esa cifra sube a 30.000 personas más, ¿no? Que si se toman en números absolutos parece bastante, pero si se toma en función de la población que vive en esa zona, no es tan dramática, no es simplemente un crecimiento que sí, digamos, si hay un crecimiento, pero que cuando uno utiliza un denominador mucho mayor, porque la población crece, entonces ya no parece tan dramático, ¿no? Entonces, eso es otra de las virtudes que nos da la estadística, que nos permite ver series de datos en el tiempo. Y, por ejemplo, saltáramos de 5,61 en el 2014 a 10, como hemos saltado ahora, cerca de 10%, entonces ahí sí hay un salto que no es usual, y si es que no hubiera pandemia tendríamos que ir viendo qué otras razones ha habido. En el caso de Perú, desde hace ya algunos años, el dato que está llamando mucho la atención y que es sobre lo que se debe intervenir son los accidentes de tránsito, que se han incrementado mucho y que están incrementando la tasa total de mortalidad. La siguiente, por favor. La natalidad es otro indicador importante, es hacerle un seguimiento en el tiempo. Hemos puesto también información del 2019. La tasa de natalidad en el Perú en el 2019 fue 17,42 sobre 1.000 habitantes, y el índice de fecundidad, o sea, cuántos hijos tenía cada madre, era 2,25. Ahora están disminuyendo ambos promedios, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es otra información, por ejemplo, que viene ya se está trabajando bastante, el certificado de nacidos vivos, que es una información que se ingresa en cada establecimiento. Apenas nace un niño, es registrado en una computadora en el mismo establecimiento de salud,
y tenemos información permanentemente actualizada. Y en el REUNIS que les he mencionado nos permite saber, les permite saber el dato a ustedes de cuántos niños nacieron por cada establecimiento. Hasta ese nivel llega. ¿Ya? Entonces, también lo pueden ver por mes, lo pueden ver por año, por institución, por región, etc. La siguiente. Y esta es digamos, otra forma, otro tipo de información que nos da también el certificado de nacidos vivos. Por ejemplo, te dice de qué país es la madre, qué edad tiene la madre, cuántos hijos vivos tiene la madre y el estado civil de la madre. Toda esa información sale de la base de datos del certificado de nacidos vivos que se ingresan en cada uno de los establecimientos. Y eso te sirve para tomar información, decisiones muy importantes. Avanzamos, por favor. Esa es la última, me parece. También aquí vemos en el tiempo cómo ha ido variando la tasa de natalidad. Y eso es normal, el descenso en todos los países del mundo por las políticas de planificación familiar. Vienen disminuyéndose la cantidad de nacimientos cada año, digamos, en números absolutos y también en porcentajes. Bueno, eso era básicamente lo que yo quería comentarles el día de hoy. Si hubiera algunas preguntas, estamos dispuestos a conversarlas con ustedes. Hola. Sí, Héctor, parece que no hay preguntas. Ya. Mientras van pensando sus preguntas, les voy comentando lo de la práctica de mañana, que está colgada también ahí en materiales en los archivos de salud pública, un archivo que se llama resumen ejecutivo, que es del ENDES 2020, que es lo que vamos a trabajar mañana, para que no se recargue mucho el trabajo de lectura. Ese resumen ejecutivo tiene 10 partes, o 10, por lo menos 10 ítems. Y entonces, a los alumnos con el apellido AB, CD, AB, el ítem número 1. ¿Ya? AB, el ítem número 1. CD, el ítem número 2. EF, el ítem número 3. Y a partir de ahí van bajando de 3 en 3. Por ejemplo, el siguiente sería GHI, ya agarran el 4 y así van bajando de 3 en 3 para que con las 27 letras ya completen los 10 capítulos. ¿Ya? Entonces, cada uno de los alumnos por ejemplo, EF, que van a leer la parte 3, el ítem 3 del resumen ejecutivo, a cualquiera de los alumnos que tengan el apellido que comienza con esas letras, yo le voy a hacer una pregunta o le voy a pedir un comentario sobre lo que corresponde a ese ítem. No sé si está claro. En todo caso, yo igual más tarde voy a colgar ya para que quede más clarito
qué capítulo le corresponde a cada una de las letras. Y mañana ya en la práctica, básicamente va a ser lo que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer es leer la parte que le corresponde y yo les voy a pedir un comentario sobre ese ítem específicamente a uno de los alumnos cuyo apellido empiece con esa letra. Y bueno, por suerte, ese alumno, lógicamente, va a determinar en parte la nota de práctica del resto de los de su grupo. Así que no los hagan quedar mal a sus compañeros. Todos tienen que leer y analizar bien el bloque que le corresponde. ¿Alguna pregunta sobre la clase o sobre lo de mañana? Hablen ahora o callen para siempre. Doctor, buenas tardes. Disculpe, sobre el trabajo que nos está dejando, ¿solamente es dar nuestro punto de vista sobre lo que vamos a leer o hay algo en específico que tenemos que hacer? No, un comentario, o sea, un análisis de lo que han leído. Es un resumen estadístico de parte de la encuesta del ENDE 2020. Ay, ya está bien, doctor, gracias. Es un comentario. Tú lo puedes presentar como te parezca. O sea, haces la parte que más te ha impresionado, puedes girar tu comentario en base a un punto específico, pero tiene que ser de ese ítem. Está bien, doctor. Entonces, más tarde cuelgo, voy a poner junto también en archivos de salud pública, más específicamente qué tema le corresponde a cada grupo de alumnos, no, sino como no hay grupos todavía, de acuerdo al orden alfabético. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco a todos y ya nos encontramos mañana. Gracias a todos por su atención. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.